Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar hablando sobre la derecha espantosa del mundo, comandada por el Partido Republicano de los Estados Unidos, el ADN republicano. ¿Cómo funciona ese ADN? Bueno, veamos esta primera información que tiene que ver con la forma en que participó Donald Trump del ataque al Capitolio, el peor ataque sufrido por la democracia en los Estados Unidos desde adentro, desde el propio régimen, desde el propio presidente. Veamos esa información que da cuenta de algo que es inimaginable, que no podía ser pensado por nadie. Lo que sucedió ese día con el ataque al Capitolio fue una noticia que debería mantenerse como tal permanentemente por la influencia que tuvo. Fue nefasto lo que se dio por parte de los republicanos ese día. Vamos a escuchar primero a Donald Trump, que después de aquello se permite decir que él sería capaz de hacer absolutamente todo bien todavía. I mean, I just think that the energy is such a big factor, and it's driving everything else up, and we are stopping production and closing up wells, and we're going to Venezuela, and we're asking them, we're going to a dictator that everybody was supposed to despise, and we're asking them for oil, and we have, I call it, we have liquid gold right under our feet, Sean, and we're going to other countries. We're getting it from, indirectly, we're getting it from Russia. But no, we are on the wrong side of everything. We have inflation, wouldn't have happened. We have Ukraine, wouldn't have happened. You'll probably have Taiwan, that would never have happened. None of this stuff would have happened. And some of it has to do with energy. Even the war. Este mamarracho internacional con eso está complicando a Biden. Mire lo pobre que está la política mundial, porque está muy bien siempre en las encuestas. Implicado en la toma del Capitolio, dice que seguía órdenes de Trump. Pero ¿qué importa? A Trump todo le va bien: ser acosador, ser abusador, ser ladrón, haber hecho negocios inmobiliarios que son la peste de los Estados Unidos, no pagar los impuestos. Le luce muy bien, porque para la derecha este tipo de cosas no importan. Lo que vale es si está en actitud xenófoba, homófoba y tantas otras formas de fobia, si ataca a los más débiles, si se preocupa de las ganancias de los que más tienen. Eso es lo que le interesa a la derecha. Y por eso Trump, pese a ser un ser tan despreciable, tiene lo que tiene de un apoyo básico. Y se permite decir esto del pobre Biden, que está cada día más desnorteado, sobre todo en este tiempo de la guerra. Ahora vean esta información, que es insólita, como dice el título. El gobernador de Texas, el tal Abbott, personaje también tremendo, liberó a migrantes ilegales a cuadras de la Casa Blanca. Los mandó desde Texas a Washington para que vean lo que son esos migrantes, para poder actuar contra ellos, para poder pensar lo que es la migración. Mire usted qué personaje tan detestable. Ahora vea las imágenes de lo que hicieron ellos. A bus from Texas has arrived this morning transporting dozens of illegal immigrants as part of Texas Governor Greg Abbott's new plan to counter federal immigration policies during an ongoing border crisis. Abbott announced just last week that he was directing the Texas Division of Emergency Management to transport migrants released from federal custody in Texas to the nation's capital and other locations outside his state. The bus pulled up at approximately 8 a.m., just blocks away from the U.S. Capitol. Fox News has learned that they come from the Del Rio sector in Texas after coming in to the U.S. from Colombia, Cuba, and Venezuela. Fox News en asociación con el gobernador Abbott de Texas, como no puede ser de otra manera. ¿Usted vio lo que es eso? Lo llevaron desde Texas a la Casa Blanca para que tuviera más promoción, liberar a esos migrantes para que puedan reflexionar todos los derechosos de los Estados Unidos sobre la cuestión migrante, naturalmente en contra, con toda la fobia del mundo. ¿Se puede ser peor? Me parece que no hay muchos caminos a recorrer. Ahora sí, usted dirá cuando vea esta noticia, ¿viste que se podía ser peor? El gobernador de Oklahoma, otro como el de Texas, promoviendo penas de hasta 10 años criminalizando el aborto. 10 años de cárcel pide Kevin Stitt, el gobernador de Oklahoma. En eso estamos. Son los artistas del capitalismo salvaje que así piensa en los términos humanos.
Hablemos del capitalismo salvaje. Vamos a ver cuánto dinero se puede tener. ¿Cuánto calcula usted que tiene Elon Musk? ¿A cuánto habrá llegado su fortuna? ¿10.000 millones de pesos? No. ¿10.000 millones de dólares? No. ¿100.000 millones de dólares? Bueno, vamos a verlo definitivamente. Ahí está Elon Musk, cuya fortuna está calculada en 273.000 millones de dólares, 8 veces la deuda externa de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Quiere comprar Twitter, ofrece 43.400 millones, no se contenta con todo lo que tiene, el hombre pretende todavía más. Y ahora vamos a ver la contraparte, cómo se muere en Nueva York, cómo se muere en la calle, en la ciudad de Nueva York. Esto que va a leer, piénselo al lado de la información de Elon Musk. No es una casualidad que nosotros presentemos la columna de esta manera. Más de 600 personas en situación de calle murieron en un año en Nueva York, 640. Se mueren de frío, se mueren de calor, se mueren de COVID por no tener atención, se mueren en las calles. 600 personas en una ciudad como Nueva York. Imagine usted lo que ocurre en otros lugares donde la información escasea un poco más que allí. Es algo que uno no puede entender, entre 273.000 millones de dólares concentrados y la muerte en la calle. Hay una obra que se presenta en Netflix, Enséñame el camino a casa. Nos importa muchísimo este material, sobre todo de cara al próximo censo. Sepa que por primera vez serán censadas las personas que están en situación de calle. Esas que mueren en Nueva York y en tantas otras ciudades del mundo, aquí van a ser censadas en el 2022. Una situación que permite pensar que en algo estamos un poco mejor. ¿Cómo va a ser el censo 2022 para las personas en situación de calle? Ese día, 16 de mayo, se encargarán especialmente de hacer el cuestionario a las personas que viven a la intemperie, trabajadores de la noche, etcétera, aquellos que están en una situación más comprometida. Pero volvemos a los Estados Unidos porque esto que queríamos contar para marcar algo interesante, valioso, que se hace en la Argentina. Pero en los Estados Unidos la muerte es algo que parece ir del brazo con los sectores más desprotegidos. Otro negro asesinado, un joven negro asesinado por la policía. Es así porque perfectamente podrían evitarlo. No estaba armado, se resistió y lo trataron de esta forma. Dame, Anita. Stay in the car. Police in Grand Rapids, Michigan, who've been accused of hiding details in this case, say tonight they're sharing all the video they have. No. Stop. Put your hands right. The video from the officer's body camera and dash camera, from a cell phone and from a security camera recording from across the street, all show the moment when the unidentified officer pulls over 26-year-old Patrick Lyoya in the morning of April 4th. What started with a license plate that wasn't registered to the vehicle turned into a struggle when the 26-year-old tried to run and then fought with this police officer in front of witnesses and cameras. Stop. Okay. You see them struggle over the officer's stun gun even as the officer fires it. In the last few moments, the officer is on top of the man and then pulls out his gun and fires. Drop taser! The police chief confirmed today that his officer shot the young man in the head and says he's not identifying the officer since he hasn't been charged. Se puede vivir así. Esto no es una película, esto es la realidad, esto es lo que sucedió en Michigan. Mira las marchas que ahora están haciendo negros y blancos, porque hay muchos blancos que también se escandalizan por una situación de este tipo, pero esencialmente ciudadanos negros que no pueden más, que no se puede resistir una vida así. Lo tenía dominado, lo tenía bajo control y le pega un tiro en la cabeza. Entonces van las marchas, ¿qué va a pasar con ellas? Nada. Van a acusar en todo caso al policía, lo liberarán rápidamente, todavía eso no ha sucedido, de ahí que se produzcan estas marchas. Es atroz, es un mundo invivible, así como se presenta. Mire el padre del joven asesinado.
The way that the police assassinated my son. He was already laying on the floor. And he had his hand behind his back. And to pull up the gun and shoot him in the head. And it broke my heart. Really broke my heart. Saludamos a Matías Morales en los Estados Unidos. ¿Qué se dice de toda esta violencia que ahora asoló en la ciudad de Michigan? Buenas noches, Matías. Hola, buenas noches. Bueno, la tensión racial vuelve a estar latente en Estados Unidos, reviviendo el movimiento Black Lives Matter tras una nueva muerte de un afroamericano desarmado a manos de un policía blanco. La policía publicó los videos de las cámaras que se encuentran en la patrulla y en el uniforme del agente, por lo que se puede ver que los policías lo pararon porque las placas de su auto no coincidían. Este se intentó alejar, hubo un forcejeo en el que el hombre le arrebató la taser al agente y este le termina disparando en la nuca. Poco más tarde se reanudaron las protestas en Michigan y en otras partes del país, exigiendo justicia por la muerte del joven de 26 años y padre de 2 niñas. Por lo pronto, el agente en cuestión se encuentra suspendido. En lo que va del año, más de 250 personas murieron por disparos de la policía y en los últimos 5 años mataron a 400 conductores que no estaban armados. Otro tema, Matías, estamos hablando de la situación de calle en la que murieron cientos de personas en el último año en la ciudad de Nueva York y en otros lugares también, por supuesto. Esto ocurre. ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, el problema de la gente en situación de calle en Nueva York, los denominados homeless, preocupa cada vez más. Las autoridades destacan que es muy difícil integrarlos porque en la mayoría de los casos tienen problemas de salud mental, mientras se intenta mejorar las condiciones de los albergues. Y la situación empeoró con el coronavirus, dado que de los 640 homeless que murieron en un año, más de 30 lo hicieron por culpa de la enfermedad, al tiempo que aumentaron también los desalojos por la crisis provocada por la pandemia, aunque en la mayoría de los casos es un problema de drogas. Mientras tanto, el alcalde Eric Adams generó polémica al prohibirles dormir en el subte en medio de un aumento de los incidentes violentos. Muchas gracias, Matías. La seguimos en cada jornada. Ahora, amigos, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con todos los temas locales, bien discutidos, por cierto. Con la mira en la inflación, el mundo entero está padeciendo este flagelo que naturalmente empuja a las sociedades al hambre y a la desesperación. Hay países que no conocen la inflación en los últimos 30 o 40 años en los términos en que ahora la están padeciendo. En la Argentina estamos un poco más entrenados desde ya, porque hace muchos años que tenemos que lidiar contra algo que lleva a tanta gente permanentemente a la pobreza, porque normalmente lo que suben son los alimentos y en este momento el mundo está particularmente afligido por esto. Mire esta placa que le va a ilustrar sobre lo que está pasando. Estados Unidos 8.5 más, Alemania 7.3 más. Ambos países desde 1981 no tenían, hace 41 años. En España casi el 10%, desde el 85 que no se veía una situación igual. El Reino Unido desde 1992, Chile desde el 93, Brasil desde el 2004. Mire, vamos a ir por partes. En el Reino Unido se conoció hoy lo que pasa con la inflación. Mire por qué. How do you keep the economy growing and families fed when the price of almost everything is rising faster than for a generation? 80% of the sunflower oil, which is what we were always using, and we still are at the moment, but we'll have to move to rapeseed oil, but 80% comes from Ukraine and Russia. And with nothing coming out at the moment, it's not even a question of how much it costs in this country, it is simply unobtainable. Consumer price inflation reached a 30-year high of 7% in March, up from just 0.7% a year ago. That's more than 3 times the Bank of England's 2% target, and the bank says it could reach 10% later in the year.
Enormemente los cimientos de la economía y de la sociedad en cada uno de estos países. Piense usted en los jubilados, por ejemplo. Están acostumbrados justamente, uno de los cuidados que se tiene respecto a la inflación es que ese salario inmediatamente tendría que ser tratado de una manera especial. Y las clases de target más alto en la edad son enormemente influyentes en las sociedades como las europeas. Mire usted lo que pasa en España ahora. Medio planeta está inmerso en una cruenta batalla contra la inflación, un fenómeno tan global como dañino para el bolsillo de empresas, autónomos y ciudadanos. En España los precios subieron en marzo un 9,8%, en Estados Unidos un 8,5%, en la zona euro un 7,5%. Los precios de la gasolina, del diésel, de la electricidad y de los alimentos frescos cambian hacia arriba y hacia abajo con mucha mayor facilidad que otros más estables, por lo que hay analistas que consideran que es más fiable mirar la inflación subyacente para anticipar la tendencia de la inflación y saber si va a ser duradera o solo temporal. Por ejemplo, ahora la energía ha subido con fuerza por el impacto de la guerra, pero si los gobiernos encuentran otras alternativas para proveerse o si la guerra termina pronto, su precio se deshinchará. Piense que cuando algo sube de 10 a 20, hay 10 que no se disuelven en el aire. Hay 10 que van para los sectores pudientes y 10 que ya no tienen los vulnerables. Cuando usted piensa en Elon Musk, 277 mil millones de dólares, mientras cientos de personas mueren en las calles de frío por no poder ser atendidos por el COVID, etc. Estamos hablando de un mundo sumamente injusto y la inflación es uno de los resortes fundamentales para que tanta desgracia actúe sobre el mundo. Y por supuesto están los que sacan ventaja de lo que sea. Amazon, con todo su enorme poder, con la concentración brutal de sus ganancias, llegó a tomar la medida desesperada de, que se puede replicar en todo el mundo. Aplicó un recargo extraordinario a sus vendedores por el aumento del combustible, la primera en su tipo para una empresa de e-commerce. Y mientras tanto, mire ahora otra de las actitudes de Amazon, sacándole ventaja a quienes trabajan y a quienes les sirven para su monumental fortuna. La cara oculta, Alec McGillis analiza el funcionamiento, el periodista investigado, los efectos que tiene la compañía en el mercado laboral americano y cómo contribuye a aumentar una desigualdad regional que ha sido el caldo de cultivo del populismo, según la mirada de La Vanguardia. La actividad económica que antes estaba distribuida entre centenares de empresas grandes y pequeñas está cada vez más dominada por unas pocas grandes empresas. Esto es lo que sucede. Y cuando son grandes empresas, hay alguien que explica mejor qué es lo que sucede. Acá, en el mundo y en nuestro país, durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayudas de carácter financiero, fiscal, crediticio, etcétera, etcétera. Sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, de una guerra de la cual voy a hablar ahora, tenemos que el mercado nos contesta con que, no importa, son mis ganancias, es mi rentabilidad y los demás que revienten. Bueno, miren, no vale así, como dicen los chicos, así no juego más, así no juego más. Así se comportan y esto determina que el mundo entero ahora esté en la mirada del Fondo Monetario Internacional expuesto a crecer mucho menos de lo que se había previsto cuando se estaba saliendo de la pandemia y apareció ahora lo de la guerra. Mire usted lo que es este informe, esta palabra de Cristalina sobre la mirada del Fondo Monetario Internacional. In January, we cut our global growth forecast to 4.4% for 2022. Since then, the outlook has deteriorated substantially, largely because of the war and its repercussions. Inflation, financial tightening, and frequent wide-ranging lockdowns in China, causing new bottlenecks in global supply chains, are also weighing on activity. As a result, we will be projecting a further downgrade in global growth for both 2022 and 2023.
Ahora pide redistribuir el Fondo Monetario Internacional. Ahora lo hace. Pero no se lo permite a los países. O se lo está permitiendo claramente a la Argentina, que crece pero todavía no puede distribuir. ¿Y cómo lo va a hacer con ellos metidos acá, cada 3 meses diciendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Son tremendos, pero al mismo tiempo se permiten este tipo de diagnósticos. Mire lo que es eso. La inflación amenaza con dejar a 260 millones de personas en la extrema pobreza. Se lo contamos ayer. Esta es Oxfam, una de las instituciones más serias que hay hoy día en el mundo. La organización pide condonar la deuda externa a los países en desarrollo ante la emergencia que se está agravando por la lucha en Ucrania. Y veamos otra vez a Kristalina Georgieva hablando de lo que significa el tema de los precios y cómo esto está generando en las calles un peligro cada día más latente. When you look at this impact from a human standpoint, the most dramatic one is indeed food prices. Why? Because that comes on top of already deepening food insecurity in many parts of the world. Who was most impacted and continues to be most impacted? Low-skilled workers, women, young people. Why is this something that everybody should be concerned about? Because it affects the social fabric on which prosperity and peace depend. If you go back to the year before the pandemic, 2019, it was a year of protests. People were on the street, mostly because of inequality. What we are seeing this year is some of this spark of protest again coming. What can be done? Well, one, we have to find a way to distribute the benefits of globalization and growth more equitably. Parece una espectadora de los temas que tratamos habitualmente, porque esto es así. Está ocurriendo una actitud de una enorme impostura de parte de quienes todo lo tienen, y de eso nos vamos a ocupar ahora, generando esta situación, es decir, potenciando las dificultades que per se el mundo tiene, que son verdades, porque la pandemia no tiene culpables, y si los tiene no es tiempo en el que lo podamos saber. Tampoco el resto del mundo parece tener, lo que no sea OTAN y Estados Unidos, responsabilidad. ¿Cuál sería la de América del Sur? ¿Cuál sería la de África? ¿Cuál sería la de Australia en la guerra que estamos teniendo? Pero todos estamos padeciendo esta situación y cada día nos vamos hacia un peor momento de la humanidad. Y están los que se las llevan todas, se las llevan así, con una pala, como ocurre, por ejemplo, con la gente del campo, de los que vamos a hablar. Tenemos nuestros Elon Musk criollos que acumulan y no les importa absolutamente nada lo que hay afuera. En el 2020, justamente, Cristina Fernández de Kirchner hablaba de que el país iba a crecer, pero no hay crecimiento real si no hay distribución. Es decir, hay crecimiento para unos pocos y para los demás absolutamente nada. Y los demás son millones, millones y millones. Es importante, porque esto fue dicho hace ya 2 años. El desafío que vamos a tener, obviamente, va a ser la economía. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21. Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Y para esto me parece que hay que alinear una tarea fundamental durante el año que viene, va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos, y tarifas. Pero ¿cómo se hace con el tema de los alimentos? Preguntamos inmediatamente si los que generan esto no quieren saber nada con entregar una sola moneda. Hasta la idea de que les toquen sus ganancias extraordinarias y extras
hasta eso los perturba, los molesta y mandan la tapa de los diarios, como lo que mostrábamos ayer del diario La Nación. Mire, vamos a ir compartiendo estos datos, que tiene que ver, por ejemplo, uno de ellos con lo que el campo ha ganado. En la primera semana de la guerra ganaron 2.000 millones de dólares, falta la palabra dólares allí, porque son dólares, no 2.000 millones de pesos, que ya sería también mucha plata. El campo ganó 2.000 millones de dólares más en una semana de la guerra, dólares extras por precios al alza, mientras se discuten retenciones, etcétera. En una semana soja, trigo y maíz, la soga nos la ponen a nosotros, generaron ingresos impensados. Mire ahora a La Nación, el diario La Nación, organizando los piquetes. ¿Vio todo lo que dicen de los piquetes de los pobres, de los que necesitan algo más para poder comer sus hijos esta noche? Mire cómo está organizando La Nación. Por estas calles será el tractorazo en Buenos Aires, día y horario. No me diga que no se da cuenta usted que son unos bandidos, unos sinvergüenzas. Estos son los piquetes para el 23 de abril. Ahí están los datos que La Nación ofrece en la página interior, en lanacion.com.ar. Usted se puede informar del día y horario, las calles que cortarán en Buenos Aires, la calle con los piquetes, un piquete que será saludado por los canales de televisión que llamamos dominantes y no son otra cosa que canales en manos de una mafia que se queda con todo y que es socia de todos los negocios y partícipe necesario de todo lo nefasto que en materia económica se pueda hacer con la Argentina. Mire ahora lo que es el gobierno teniendo que luchar contra el poder real. De vez en cuando un palo para el lado de la justicia. El gobierno desactivó una operación monopólica de Arcor, porque como le mostrábamos recién de los Estados Unidos, donde había decenas, cientos de empresas, hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, se concentra todo y de esa manera tienen un gran dominio, una gran influencia y siempre mucho más poder real que el poder político del gobierno. Pero esta vez hubo una posibilidad objetando la asociación de Arcor con un holding, etcétera. Bueno, esto nos dio satisfacción, pero después inmediatamente vamos a las ganancias de la mafia de Héctor Mañeto, Cablevisión y Fibertel. ¿Cuánto ganaron desobedeciendo la indicación del gobierno que determinaba cuáles podían ser las ganancias, que también eran de miles de millones de pesos, pero no tanto, eran 2.000 millones, no 9.000. Cablevisión, el holding de Héctor Mañeto y el Grupo Clarín, la empresa de telecomunicaciones del grupo, obtuvo en el primer trimestre de este año la ganancia inédita de 9.000 millones de pesos, más que triplicando el resultado obtenido en igual periodo del año pasado. Sepa usted que lo hicieron desobediendo la indicación del gobierno del aumento del 5%, haciéndolo 4 veces más, y allí está la ganancia. Iban a ganar 2, 3.000 millones de pesos, no les alcanza. No, eso es muy poco. Desobedecieron, pusieron un juez corrupto que le dio, ya lo conocen ustedes, a una cable operadora de 500 suscriptores, una cautelar. Clarín la usó y de esa manera nos robó a todos. A todos. Y después usted mira la factura, como le decíamos ayer, y se enoja con el gobierno y dice, así no se puede vivir. Y los que lo roban son otros. Pero consiguen que usted piense directamente y nada más que en el gobierno. Recuerde aquello que decía Alberto Fernández, lo vamos a poner más brevemente ahora, sobre las telefónicas y la Corte Suprema de Justicia, que es la que avala este desastre económico. En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicio público a la telefonía celular, internet y a la televisión por cable o satelital. Bueno, esto estaba marcando, hay por supuesto bastante más de lo que dijo ese día, tan solo queríamos refrescarlo, porque estaba hablando de esta convivencia de la Corte Suprema con ese poder real que mire usted cómo trabaja. Ahí está una nota de la mafia de Clarín. ¿Qué receta aplicarían Domingo Cavallo, José Luis Machinea y Javier Milei para frenar la inflación? Mire usted, vamos a verlo. A Cavallo, que ahora lo pasean por todos los canales, en este momento vuelve a ser una especie de estrella, el hombre que hundió a todos, el que nos dejó atónitos frente a la irresponsabilidad que se podía tener como gobernante, pero también conociendo cómo ayudó a sacar el dinero a los que ahora lo siguen mostrando por todos lados, porque él les avisó
en el corralito. Le avisó a toda esa élite que domina económicamente. Ellos sacaron su dinero, lo salvaron. Seguramente usted no. Miren, para salir de una situación como la que tiene Argentina, de muy alta inflación y con peligros de todavía espiralizarse, no hay otra forma de salir que con una reforma monetaria. El Austral fue una reforma monetaria. Crearon una nueva moneda, el Austral, con un sistema de desagio para vencer la inercia inflacionaria, que es un problema muy serio que hay en la economía. La convertibilidad fue otra reforma monetaria. En el futuro va a ser necesario, para sacar al país de la inflación, buscar la forma de reformar el sistema monetario y yo creo que también el sistema financiero, de tal manera que Argentina pase de nuevo a tener moneda sana. Otro papa, no Francisco, el que atacan todos los días Clarín, La Nación y toda la mafia. Otro papa, Juan Pablo II, en tiempos de Cavallo, 1991, había criticado lo que estaba pasando económicamente en el país, que lo pagaban los de abajo, los más pobres. Por eso, de 1991 tomamos una nota en la que el cronista le pregunta a Cavallo, esto se lo cuento para que usted entienda por qué esa pregunta a Domingo Cavallo. ¿Qué opina de lo que dijo el Papa? Y ahí va la respuesta de Cavallo. Unas declaraciones del Santo Padre que dijo que el ajuste debe ser más equitativo y no debe caer sobre las espaldas de los pobres. ¿Qué opina usted de esto, de esta declaración del Santo Padre? Que coincidimos totalmente. Además, el Santo Padre nos había dicho al presidente Menem y a mí en oportunidades de las visitas que hicimos al Vaticano sobre el énfasis que las políticas económicas tienen que tener para resolver los problemas sociales y en particular de los más humildes. Justamente el presidente Menem ha señalado siempre que la privatización de empresas públicas, la reforma del Estado, la creación de una economía popular de mercado es precisamente para eso. Un gran bandido, porque él aprovecha la pregunta sobre el cuestionamiento del Papa, que justamente estaba contra esas políticas, para hablar de que justamente son esas políticas las que ayudaban al hombre de abajo. Nos hacen cualquier cosa, nos dicen lo que se les antoja. Andar a lavar los platos, le decía a los científicos Cavallo. ¿Se acuerda de esta etapa de página 12? A lavar los platos, les respondió Cavallo a los científicos que estaban pidiendo mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones para la ciencia. En el 2016, años después de esta dolorosa historia, los científicos salían para protestar contra las políticas de Macri. Científicos, estudiantes y profesores marcharon al Congreso argentino con pancartas que utilizaban frases como no al ajuste, defendamos a la ciencia y no a la fuga de cerebros. Así las cosas, han protestado contra el recorte presupuestario ya anunciado para que no sea rebajado el presupuesto de 2017 para la ciencia en menos de un 30%, como ya lo ha planteado el gobierno del presidente Mauricio Macri. Los trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la universidad nos convocamos frente a este lugar para decirles que no nos vamos a ir del país, que seguiremos luchando para defender una ciencia y una universidad comprometidas con los intereses populares. Exigimos un incremento del presupuesto que garantice la continuidad de los programas públicos de investigación y de enseñanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Universidad. Aprendamos a pensar con todos estos elementos, porque es muy triste que estos hechos están acaeciendo en forma casi constante por esa presencia del poder real y no nos demos cuenta y siempre le echemos la culpa a la clase política, siempre pensemos en el gobierno que está, si es un gobierno de corte popular, porque si es un gobierno que reciba el poder real, jamás lo van a atacar. Tenemos algo estremecedor para mostrarle de cómo se puede blindar a un presidente por parte de los diarios, pero eso será más adelante. Mire lo que ha pasado con la ciencia. Después de estas protestas del 2016, al
Al cambiar la situación, el CONICET ahora fue reconocido como una de las mejores instituciones académicas y científicas del mundo. Subió 54 posiciones en el ranking. Ni el equipo de Scaloni subió tanto. Quedó en el puesto 141 entre más de 8.000 instituciones en todo el mundo. Es además la mejor posicionada de América. Y mire esto otro, que es muy interesante. Argentina tiene la mayor cantidad de investigadores por habitante en la región, porque vale la pena trabajar de investigador cuando hay gobiernos que protejan al investigador y se puede quedar en el país y no siempre tiene que partir hacia otros lados. Investigadores que naturalmente siempre están detrás de todos los trabajos, de lo mucho que se ha hecho en materia de vacunación en la República Argentina. Hay una buena noticia al respecto que da la ministra Bisotti y que tiene que ver, desde este tuit, con empezar a aplicar un segundo refuerzo de vacuna contra COVID-19, priorizando al personal de salud. Tome nota, personal de 50 años o más, mayores de 12 años con condiciones de riesgo, fuerzas de seguridad y docentes. Y ahora veamos, a propósito de estado presente, mucho tiene que ver esta vez el gobierno con el éxito que está significando otra vez Semana Santa. Vamos a estos datos. Mira la cantidad de gente que hay a esta hora, algo que se ha repetido, Ale, durante toda la jornada. Llegamos temprano, también muchos autos afuera intentando, bueno, dejar a los pasajeros que afortunadamente pueden tomarse unos días de descanso para vacacionar aquí en la República Argentina. Y es constante entonces el flujo de personas, muchas familias también que van a disfrutar este fin de semana de Pascua a lo largo y a lo ancho, como decíamos, de la Argentina. Vivimos en una ciudad absolutamente impune. Vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar también un momento al pasado, pero vayamos por el presente. Cuando usted sabe que las viandas de los chicos cuestan 37 pesos, pero que los funcionarios comen con cerca de 1.000, dice, ¿no se dan cuenta que es muy evidente la injusticia que son capaces de cometer, lo privilegiados que se sienten, la falta de explicaciones para cualquiera que trate de denunciar esto? Bueno, vamos a ver a Ofelia Fernández criticándolo y presentando un proyecto. Acabo de presentar un proyecto de ley que considero muy importante. Hablemos de la comida que se da en las escuelas. En los comedores de las primarias muchos no quieren comer porque la comida es fea, la vajilla llega sucia y todos los años hay niños que terminan en el hospital intoxicados. En las secundarias dan literalmente todos los días sándwich de paleta y queso. Ni fingen interés por una buena nutrición. Encima hay escuelas en las que ni siquiera te dejan llevar vianda, pero de todas formas esa no puede ser la solución, considerando que hay pibes que en la escuela tienen su única comida del día y en vez de garantizarle que sea rica y sana, los obligan a comer con asco o a correr el riesgo de terminar internados. El colmo es que, salvo un par de becas, las familias tienen que pagar este intento de servicio. ¿Se entiende la gravedad? ¿Cómo funciona esto? El gobierno de la ciudad contrata empresas que se ocupan de comprar los alimentos, elaborarlos, de la vajilla, de transportar todo esto y más. ¿Cómo eligen a las empresas? En concursos, en los que lo que más puntos te da es ya haber trabajado con el gobierno de la ciudad. En cambio, tener multas o infracciones no te resta ni un punto, ni siquiera se evalúa. Es decir, que las reglas están hechas para que todos los años ganen los mismos. Los pibes comen mierda por un negocio que tienen estos tipos con el gobierno de la ciudad. Así las cosas. Pero Larreta y Macri salieron a recorrer escuelas. Qué tupé, ¿no? Porque ahí están, en la escuela que nunca hizo Larreta y en el jardín infantil que nunca hizo Macri después de prometer 3.000. Ahí andan en la recorrida de escuela. Y están con Soledad Acuña. Algo de Soledad Acuña, ya que estamos, se refiere a aquello del adoctrinamiento, ¿se acuerda? La escuela es el lugar donde se brindan herramientas para formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de decidir libremente. No podemos mirar para el costado cuando impiden el debate en el aula e imparten una única mirada. Lo decían por aquello de decirles a los chicos qué ocurrió un 24 de marzo, qué ocurrió un 2 de abril en la Argentina, pero ellos no querían eso. En cambio, sí les parece bonito, maravilloso, Soledad Acuña, Larreta y a Macri, esto que usted va a ver en una escuela, en un jardín de infantes. Empleados de la ciudad tatuaron a niñas y niños con el logo del gobierno porteño. Si no sacamos lo que... la foto. Bueno, pues peguemos el tuit para verlo. Y ahí lo vamos a tener, lo que es noticia de nuestros amigos de Tiempo.
Los mismos que crearon, dice Angélica Gracián, una línea telefónica para denunciar la actividad política en las escuelas, son los que realizan propaganda explícita en su gobierno. La reta, los niños y niñas no son objeto de publicidad partidaria. Está el logo, lo ve, ¿no? En la mano del nene, el logo de BA, el logo de Buenos Aires. Le faltó, no les daba la manita para poner va a estar bueno Buenos Aires o una cosa por el estilo. Mientras tanto, ellos siguen con sus monumentales negocios, con levantar edificios, con soñar la ciudad para ellos y para sus amigos y expulsarlo a usted, al que ya tiene alquileres tan altos que tiene que ir pensando poco a poco en no vivir más, por lo menos en el barrio donde estaba, y muy probablemente para muchos en la ciudad que ama. Un proyecto para que la ciudad deje de vender inmuebles educativos se ha presentado para confrontar con toda esta malicia. Un proyecto que defiende a los inmuebles educativos. Eso no lo toquen. ¿Se acuerda lo de la escuela de sordos, etcétera? Bueno, por favor, no toquen todo. Lo de Costa Salguero, todo lo que quieren hacer con la Costanera. Lo podemos discutir de otra manera, pero con los inmuebles educativos también, por favor, no se metan. Este tuit de Lautaro Maislin, de nuestro colega, siempre ingenioso, describe la situación. Del mismo número que me escriben para vacunarme, cuenta Lautaro, ahora me invitan a una charla con Horacio. Fíjese cómo usan todo, cómo aprovechan todo, cómo se llevan por delante cualquier ética. Hola, te informamos que ya podés elegir un turno para vacunarte contra el COVID-19, solicita tu turno. Desde el mismo número, hola, te espero el miércoles 13 de abril a las 18:15 en Palermo para charlar sobre el barrio. Sumate. Un abrazo, Horacio. Estos tipos sí. Vergüenza jamás. Es una palabra que directamente no conocen. Pero estamos hablando de una ciudad impune. Van a cumplirse pasado mañana 6 años de lo de Time Warp. ¿Alguna vez reflexionó lo que hubiera sido Time Warp con 5 chicos que murieron por sobredosis de drogas en una zona liberada de Costa Salguero que estaba en manos de la gente del PRO, de Carmen Polledo, de su marido? ¿Qué hubiera sucedido si, por ejemplo, esta fiesta hubiera sido habilitada para vendedores de drogas, especialmente a miles y miles de chicos, por alguien que circunstancialmente fuera del palo de un gobierno popular? Y piense en un nombre de el Frente de Todos, por ejemplo. Bueno, ahora que tiene ese nombre, piense por un momento que fuera esa persona y no Carmen Polledo, legisladora del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y su marido. Ellos eran quienes mandaban en esta zona. Ellos fueron los que liberaron la zona. ¿Usted puede creer que al cabo de 6 años nada tenemos? Mire, hubo un hecho dolorosamente gracioso protagonizado por Gabriela Michetti, vicepresidenta. Si uno compara vicepresidentas, justo que hubo mucha actividad de la actual, y se toma la cabeza, por lo menos. Pero volviendo al tema de Time Warp, murieron 5 chicos, otros quedaron al borde de la muerte, se salvaron raspando. Nunca se pudo avanzar en la investigación. Claro, cayó en la Corte Suprema de Justicia, la Corte pidió un aparato que le permitía medir, ya no me acuerdo qué, porque no importa, porque nada se avanza, nada se hace, porque naturalmente afectaba al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Era otro Cromañón, de menos muertos, pero más graves todavía, porque claramente esto había ocurrido por el consumo de drogas que le daban a los chicos sin protegerlos ni siquiera con agua, porque estaban a pico seco consumiendo esas drogas atroces. Pero la vicepresidenta de entonces defendía que no se podía investigar por una razón, vaya descubriéndola usted, porque en un hecho tan doloroso, esto que ella dice mueve a risa. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se controla algo que es de este tamañito y está metido en un bolsillito al fondo y por más gente que haya, ¿cómo controlas eso? Y además, si controlaran, ¿qué le van a sacar la pastillita a los chicos y entonces se arma un lío contra el que le está sacando y entonces empieza la violencia? Esto fue todo lo que dijeron, lo recordaba hoy con la gente de Debate Mendoza, nuestro colega Carlos Almenara. Es impresionante. Y con eso fueron zafando, muy chiquitas las pastillitas que vas a investigar. No hay manera, las pasa cualquiera, las pastillitas porque son pequeñitas. Esto decía la vicepresidenta de la República, parte del PRO, defendiendo a la gente del PRO
que tenía la concesión de Costa Salguero que habían liberado para que los vendedores de drogas se la vendieran a los chicos y los chicos se morían. Y los padres siguen esperando todavía, los familiares. Uno de ellos, tío de uno de ellos es abogado, y en una nota de quien actuaba en ese tiempo como colega nuestra, la actual diputada Gisela Marciota, la lucha para saber la verdad de Time Warp. Entonces habla de Gilbert, tío de una de las víctimas. Uno de los grandes problemas en relación con la causa Time Warp es la hipocresía. Yo recuerdo que al día siguiente de la tragedia, Horacio Rodríguez Larreta salió en una larga entrevista en un diario muy importante, bueno, Clarín, a hablar del flagelo de la droga y el daño que produce en la familia, como si el gobierno de la ciudad no hubiese tenido nada que ver con lo que pasó esa noche. Mire usted lo que es el poder real, cuando el poder político es parte del poder real. Y es grave, dice el doctor Gilbert, que se instale esa idea, porque es más fácil pensar que los chicos se murieron por consumir drogas y hay que bancársela para investigar qué pasó. Aseguró al tiempo que recordó que hay funcionarios porteños involucrados en la causa. Nunca pagaron nada, nunca tuvieron nada que decir. ¿Qué hizo la mafia de Clarín en aquel momento? Salir a proteger a Larreta. Como no lo podían entrevistar porque Larreta no podía responder una pregunta, le dieron para que escribiera una nota. Tribuna, drogas, es el consumo, no la noche. Fíjese que este es el descaro total. A los poquitos días, cuando alguno por ahí, nosotros por ejemplo, pedíamos investigación sobre la gente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Clarín le daba esta nota a Rodríguez Larreta. Siempre el primer paso para intentar solucionar un problema es reconocerlo. Mire qué frase extraordinaria en Clarín. Una larguísima nota escrita por Rodríguez Larreta para sacarlo del apuro. Dice ahí el que sigue siendo jefe de gobierno de la ciudad: el consumo y las adicciones son un tema que nos golpea a toda la sociedad, en todos lados, a toda hora. No se puede más con estos sinvergüenzas. Es el tema del poder real. Por supuesto, jugaron ayer muchísimo con esta frase de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo clara, tan evidente la situación sobre esto que está diciendo. Acabamos de verlo con Rodríguez Larreta, poder político del brazo del poder real. No le pasó nada. Mataron a chicos y quedó en el olvido. ¿Usted se acordaba de Time Warp, que ahora se está cumpliendo el 6º aniversario? Para nada. Lo meten en el olvido. Le hacen una nota, le hacen escribir una nota al personaje que tendría que dar todas las explicaciones. El que tenía que sentarse allí para explicar cómo es que se le había concedido todo a la tal Carmen Polledo y cómo la tal Carmen Polledo y su marido alquilaban esos espacios y quedaban a la buena de Dios para que vendieran la droga. Eso es poder real. ¿Qué hizo hoy Clarín? Así como le daba la nota a Rodríguez Larreta. Bueno, tomó lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, que es una enorme verdad. De la banda y el bastón no es todo el poder. ¿Qué van a hacer todo el poder? El poder es pertenecerles a ellos. Ahí sí se puede tener poder desde la política si se está agachado de rodillas o si se es socio y cómplice del poder real. 2017, se lo mostramos ayer, hablaba de lo mismo, porque esta tapa es otra de las infamias propias de un diario que hoy no puso una sola palabra cuando se supo que el tema del GNL, del que nos vamos a ocupar mañana, ya hay sobreseimiento para Debido, para Barata, que fueron presos por eso. Para Cristina Fernández, a la que querían poner preso, pedían que le quitaran los fueros. Ellos, Clarín, con un perito trucho, ¿se acuerda? Un tal Cohen, que hizo cualquier pericia. Bueno, Ercolini, Bonadío, los mandaron presos a todos con ese personaje que decía cualquier disparate. Lo dijimos tantas veces en su momento.
Pero vale la pena leer en página 2 una nota de hoy de Raúl Colman, extraordinario para entender mucho de eso, del poder real y del poder político. Pero vayamos a lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en 2017, otra vez tan solo como una muestra de que esa etapa es parte más de la mafiosidad de la gente de Clarín. Debe haber varios discursos míos que no son discursos, es una concepción, una visión. Yo siempre sostuve que quien ocupa la Casa Rosada, si midiéramos al poder como un todo del 100%, quien es presidente de la República podrá tener el 20, el 25% del poder, y es mucho, ¿no? El otro 75% son las corporaciones económicas, nacionales e internacionales. Mientras tanto, el castigo tenía que venir de todos lados, por supuesto, para lo que, si usted lo ha visto, juzgará como un discurso más de los buenos, de los que siempre provocan admiración. Por eso los que estaban con ella se lo decían, desde un enorme respeto intelectual, que otra cosa se podría tener. Pero mire cuál es el tratamiento de los diarios. Los diputados de la Eurolat calificaron de bochornoso espectáculo el discurso de Cristina Kirchner. Veamos otro título, en este caso será de La Nación, hablando de lo mismo, dura protesta de eurodiputados por el tono político. ¿Y de qué estaban hablando? ¿De qué querían hablar? Los que se hayan quejado, por supuesto, derechosos que también había por allí y que tomaron inmediatamente contacto, dijeron, ¿dónde están los más mafiosos de acá? ¿Dónde están los de la derecha? Y le dijeron, por ahí, vaya por ahí. Y entonces se encontraron y pudieron decir algunas de estas cosas. Vamos a ver este elogio de uno de los diputados. Señora vicepresidenta, usted engalana, usted le da altura. Usted le da altura a nuestras deliberaciones. Usted nos compromete. Tenga la seguridad que este pueblo argentino que tanto queremos y que tanto la quiere a usted va a guiarnos. Bueno, ya estamos en hora, ya llega Gustavo Silvestre, pero permítame otro más de los momentos en los cuales fue muy mimada Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que uno se siente como haciendo de telonero de los Beatles y es un poco complicado. De este momento tan grato que le tocó vivir hoy, Cristina Fernández de Kirchner envió a la sociedad este tuit que habla de también un hecho muy significativo en la historia de la Argentina. Dice Cristina Kirchner, lamento mucho el fallecimiento del general Roberto Bendini, un hombre que con enorme responsabilidad ejerció el cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército durante el gobierno de Néstor y el primer año de mi presidencia. Mis condolencias para su familia y amigos. Fue protagonista Roberto Bendini de este momento que está inscripto en parte de la historia más trascendente de la Argentina. Saca primero. Que recordamos coincide con los 27 años de la creación de la Fundación Hijos. El saludo también para la familia de Roberto Bendini. Amigos, nos quedamos sin tiempo. Llega Gustavo Silvestre. Ahí, Darío Gaño. ¿No está Gustavo? Bien, Darío Gaño, tan admirado. Y nosotros les decimos hasta mañana si Dios quiere.